¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Televisión pública por la noche en vivo, jornada de jueves. ¡Qué bien! Pasó muy rápido esta semana. No puedo creerlo. Estoy un poco en shock de que es jueves. Bueno, lo que pasa es que venimos de una semana tan cierre de lista todo, es verdad. que parecía cada jornada parecía doble o triple. Esta semana ¿no? somos Bambi corriendo en la pradera. Algo por el estilo. Bueno, pero es solo la calma ante la tormenta. En un ratito nada más nos visita Leandro Santoro para charlar de todo sobre el programa que propone en la Ciudad de Buenos Aires como candidato a jefe de gobierno porteño para las PASO. En este caso sin competencia, para las PASO, pero sin competencia. En un ratito charlamos con Leandro Santoro sobre todo, efectivamente, pero hace unos minutos nada más, un rato, un comunicado de Enarsa que confirma algo que venimos charlando aquí en Desiguales, y es que el próximo 9 de julio, en el acto en el que se va a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, efectivamente estarán presentes el presidente de la Nación, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, precandidato a presidente por Unión por la Patria, en la inauguración del gasoducto. En un ratito, Nico Fiorentino nos va a dar todos los detalles sobre este acto. Sí, porque no es solamente eso, gobernadores, Máximo Kirchner. Digo, la gran foto del inicio de campaña de Unión por la Patria y de se unidad, va a ver, ¿no? Y de por unidad. supuesto, en Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Pero se refirió a lo que va a ocurrir el día domingo, aparte 9 de julio, ¿no? Día de la Independencia. El presidente Alberto Fernández lo hizo de esta manera. El domingo casi vamos a declarar nuestra independencia energética cuando demos por terminado el gasoducto Néstor Kirchner. Y después viene un segundo tramo que vamos a llamar a licitación antes de que termine este gobierno, para que él llegue a San Jerónimo, en Santa Fe, y de allí pueda cruzar a Brasil, a Uruguay, y exportar ese gas que tenemos, que otros necesitan, y que son dólares que ingresan para una Argentina que los necesita para el desarrollo. Nosotros estamos acá entregando a la casa 117.000 más o menos. ¿Quién me precedió? Construyó 14.000 viviendas en 4 años. Y muchas de esas fueron pagadas con crédito SUA. Por eso, a la hora de votar, piensen que tenemos que seguir el camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina, que seguí yo, que aquí en la provincia siguieron Lucía y Raúl. Piensen que tenemos que seguir en esa senda, porque lo que tienen enfrente, piensan que hay una Argentina donde sobran millones de argentinos. Muy bien, allí escuchamos al presidente Alberto Fernández en Catamarca, en entrega de viviendas. Estaba pensando en el acto de unidad total, como dice el Graf, si no debería estar también Juan Grabois, que es precandidato a presidente, una PASO con características bastante disímiles, pero eventualmente puede ser una foto políticamente muy potente también. Bueno, hablando de energía, hablando de soberanías, vamos a tener hoy en Desiguales una mesa sobre litio. Venimos charlando desde hace mucho tiempo sobre este recurso bien natural tan importante. Y claro, hay preguntas respecto de la negociación o de qué manera, cómo se va a trabajar el litio en la Argentina. ¿Cómo se trabaja, te diría? O cómo se trabaja actualmente, de tal forma que efectivamente genere también instancias de soberanía respecto de lo que genera, de lo que produce y las dependencias. En un momento de franca debilidad para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que se sabe, pone arriba de la mesa también la gestión de recursos naturales en los países en desarrollo. Sí, lo que siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué tiene que ver o cuál es la importancia de que se declare un recurso estratégico? Así es. ¿Cómo modificaría eso las reglas de juego? Si esto es una guerra provincias-Estado nacional. Porque las provincias diciendo... Guerra es fuerte, ¿no? Bueno, pero una pelea fuerte diciendo no se metan con nosotros, es nuestro recurso, lo dice la Constitución de 1994. Bueno, sobre eso vamos a hablar. Y nos pareció oportuno recordar lo que dijo la vicepresidenta el 25 de mayo, cuando hubo un acto muy importante allí, justamente en Plaza de Mayo, con respecto al litio. Que vengan a explotarlo, pero queremos... No digo que los autos los hagan acá eléctricos, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera, hacela acá, si te la estás llevando toda. Y cuando escucho a algunos dirigentes
a los cuales respeto porque son dirigentes votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia han sacado, y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio y se ponen contentos porque dicen, bueno, como les tienen muchas exigencias acá, allá se van a venir todos para acá. Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué vocación de volver a ser Potosí. Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no Potosí, por favor. Bien, como efectivamente decía Luli, esto está en el centro de la discusión y es interesante, por supuesto, abordarlo permanentemente. Un paréntesis, qué contento estaría Roberto Fontana Rosa si le escuchara a la vicepresidenta el modo en que pronuncia la R para darle énfasis y entonación, ¿no? En aquel Decir congreso, que es con hermano y no con otra palabra. No, claro, la que acusó Fontana Fontana Rosa Rosa. le gustaría un poquito más, y ¿no? la crisis de la Revolución Exacto. Cubana. Bueno, enseguida charlamos también con Luciana Bertoia para ver en qué situación está lo que ya comenzó la justicia a investigar. Tiene que ver con Milei. Tiene que ver con las ventas, las presuntas ventas de candidaturas. Creo que ya son 10 denuncias o testimonios referidas a este tema en el marco de, bueno, todo lo que ha ocurrido con los medios, con ciertos sectores de la dirigencia política, entre subirlo y bajarlo a Milei, que también es parte del análisis. Y hablando de campaña, no queríamos dejar pasar que hoy se lanzó la fórmula Schiaretti-Randazzo bajo el sello Hacemos por Nuestro País. Esta es la imagen, el exgobernador, o quien va a ser exgobernador de Córdoba dentro de poco, candidato a presidente, el exministro, candidato a vicepresidente. Importante esto, ¿por qué dirán algunos? Si puede sacar una poca cantidad de votos. Bueno, porque hasta hace muy poco tiempo la Reta lo quería adentro de Juntos por el Cambio. ¿Se acuerdan? La que se armó cuando dijo, traigámoslo. De ninguna manera le dijeron traidor, fue lo más tranquilo que se escuchó. Pero además, porque ¿a quién perjudica o a quién beneficia que Schiaretti sea presidente o no sea presidente, o mejor dicho, que sea un precandidato a presidente? E interesante también, Caruso, ver quiénes lo acompañan. Sí, claro. Veamos quiénes estaban del lado donde estamos mirando Primera nosotros fila. ahora, ¿no? Primera fila. Bueno, acá aparece Romero Feris, exgobernador de la provincia de Corrientes, entre varias otras caras. Miren quién está acá. Lino Barañao, ¿se acuerdan? El exministro de Ciencia y Tecnología, que después fue topo durante el gobierno de Mauricio Macri, pues se quedó, ¿no? El kirchnerismo lo dejó como medio... ¿Ah, no? No, porque funciona así. arrancó con Cristina como ministro, continuó con Mauricio Macri. ¿Y quedó como un espía ministro dentro del ministerio o no? No, Bueno, no. No sé. No, claro, una no política. sé. Bueno, muy bien. Y fíjense en otra foto, quienes también acompañan a Schiaretti y a Randazzo. Diego Bossio. Ajá. Sabemos bien lo que pasó, ¿no? Con la Sí, cantidad, claro. con la diputación de Bueno, Diego Bossio. el caso Bossio es interesante cuando Cristina plantea de qué características tiene que tener la conformación de listas para que eventualmente cuando se gana un gobierno o cualquier resultado, digamos, presidencial, luego puedas confiar en para qué se va a levantar la mano o no en las discusiones en el Congreso Nacional. Ex senador también por el kirchnerismo, ¿no? Camado Espínola. O no, si no me equivoco, también estuvo durante el gobierno de Cristina como senador. Kirchnerista nunca fue. Pero Periodista claro, dentro del integró el Frente para la bloque dentro, Victoria, claro. Bueno, está Randazzo, está Chiche Dualde, Sí. que es la primera candidata a diputada bonaerense por Hacemos por Nuestro País, y está el actual diputado de la Nación, Topo Rodríguez. Sí, muy bien. Bueno, hecha la presentación del programa de hoy, ¿nos vamos a la mesa? Sí, ¿Qué te señor. parece? Con nuestros compañeros, con Nico, con Lu, con Hola, NASA. NASA. ¿Cómo andan? Y arrancamos con la señorita Bertoia, porque Bueno. lo de Milei está que arde. Sí. Está que arde y, bueno, abrieron una investigación preliminar. Tengo una pregunta, Lu. ¿Esa investigación se abre por, de hecho, o alguien fue y denunció? No, o sea, la abre el fiscal Ok. Ramiro González, que es el que ahora tiene todas las causas electorales, a raíz de las declaraciones que están surgiendo en los medios de comunicación, nada más y nada menos Lo que suele por decirse eso. de oficio. De oficio. Sí, eso es exactamente. Me das el pie perfecto para ver esas declaraciones. ¿Querés que las Perfecto. veamos? Porque digo, lo que vamos a ver a continuación entonces fue mediático, no judicial. Hasta ahora, estos son los que hablaron y estos son los que denunciaron. Y hay un montón de operadores del oficialismo de la Libertad Avanza que en nombre de Milei dicen, vos para estar acá tenés que pagar $10.000, $20.000, $30.000, $100.000 según la categoría del cargo. Creo que juntaron un montón de plata, las versiones van desde 3 a 10 millones de dólares. Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar.
Sí, hay gente que pagó, me dicen. ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? Hay gente que pagaron, no sé, para un concejal $50.000. Me pidieron todos los contratos, me habían designado a todo el personal del despacho, yo no podía elegir ni al parlamentario, ni al secretario administrativo, a nadie. De hecho, me quisieron hacer firmar una carta de renuncia por anticipación, me escribieron la carta donde yo asumía, la responsabilidad de poner a todas las personas que yo designaba en el cargo. Me cuesta mucho hablar de esto, pero algo que ocurre mucho en la casta, que son los favores sexuales o cosas de ese tipo, que a mí como mujer de 23 años, aunque no comparto nada con el feminismo, no me parece correcto. Lu, solamente algunos de los testimonios que se escucharon en estos días. ¿Ahora se van a escuchar también en la justicia? Exactamente. Las 4 personas que vimos recién son las que están citadas para el martes próximo por el fiscal Ramiro González. Ramiro González lo que dice es, bueno, yo estoy viendo una serie de declaraciones, me parecen muy graves, porque las elecciones, todo el proceso electoral tiene que ser transparente. Muy graves hasta la forma de caracterizarlas como de gravedad institucional. Okay. Por eso lo cita a declarar. Bueno, ahí uno puede preguntarse, ¿qué vas a investigar? ¿No? El primer hecho que podemos ver tiene que ver con el financiamiento, ¿no? ¿De dónde sacan la plata? ¿Por qué se paga una candidatura, ¿no? Está el derecho de cualquiera de nosotros a ir y votar, pero también el derecho de ser elegido, de candidatearte, no tenés que poner plata. Entonces, y además, después está la versión de nosotros en realidad lo que estamos haciendo es financiarnos nuestras propias campañas. Claro, esa teoría de yo no tengo dinero propio, no soy casta en el sentido de recibir grandes beneficios, te estoy pidiendo un aporte. Sí, es para financiarnos, ¿no? Para poder hacer la campaña. Pero ahí tenés un problema que te topás, que es básicamente la ley, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos tiene una serie de requisitos. Por ejemplo, yo hablaba con gente de la justicia electoral, me dice, bueno, vos no podés tener al gordo Valor que viene y te da $1 millón y te dice, bueno, andá y candidateate. ¿Por qué? Porque la ley te dice que, por ejemplo, no hay donantes anónimos, ¿sí? Claro. Que no te pueden donar quienes tienen concesiones o son contratistas del Estado, no te pueden donar quienes, por ejemplo, explotan los juegos de azar, casinos, etcétera. No te pueden donar personas que hayan sido obligadas por sus superiores a donar, a poner plata para una campaña. Hay aportes máximos también, que eso es un cálculo bastante complicado de hacer, pero que si vos estás hablando de una suma de $50.000, probablemente estés ahí cerca de ese límite, ¿no? De los aportes máximos. Eso es lo que explica a los donantes hacia abajo, digamos, ¿no? Cuando un superior te pide que dones, que es para que pueda donar más de lo que le permite. Sí, claro. Muchas veces en realidad lo que pasa es que son aportantes truchos. ¿Cómo funciona? Yo soy el dueño de una empresa, yo no puedo aportar por mi empresa. Tengo que aportar en términos personales. Entonces lo que hago es, como yo quiero aportar más de lo que o arreglé, darle más guita que la que yo puedo en mi nombre, doy más guita y la pongo en nombre de mis empleados. Claro. Cosas que se investigaron durante la campaña de María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, se investigó. Ese tema está en la Corte Suprema, ¿sí? Porque se investigó en tanto cuestión electoral, ¿sí? Para que se convierta en una causa penal, necesitan que eso quede firme para poder avanzar con la investigación penal. Y hay después otras cuestiones, ¿no? Que son muy obvias, ¿no? Pero que las donaciones, por ejemplo, tienen que ser por transferencia bancaria, por depósito bancario, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o sea, no podés ir a poner plata, venís con una valijita con $50.000 y hacerlo, ¿no? Lo que está diciendo es que lo que Milei utiliza como argumento para legitimar o validar esto que aparece contrario a la ley. Es ilegal. Claro. Ahora, ¿Lu, esto puede costarle la candidatura a Milei? Podría, pero estabas yendo como muy rápido. Primero lo que va a hacer Ramiro González es escuchar a estas 4 personas y ver si tienen algo para aportar que sea prueba de lo que han afirmado públicamente o si sostienen lo que dijeron públicamente. Sí, y lo del favor sexual, ¿en dónde cabería en todo esto? Porque es tremendo, es una chica de 23 años que está diciendo, me dijeron que para tener determinado lugar tenía que hacer un acto sexual o algo con alguien, yo no tenía ganas. Hay que ver, ella lo que dice,
hay que tener cuidado con eso. Por eso hay que ver cuál es su testimonio, es una de las que está citada. En la justicia, Ella claro. lo que dice es que le resulta sugestivo, habló de 5, yo vi la entrevista completa. Esa entrevista es del 14 de febrero Sí, es bastante. con Ernesto Tenenbaum, si no recuerdo Sí. mal. Ella lo que dice es que aparecen 5 mujeres rubias muy hegemónicas que de repente tienen un lugar de privilegio en el entorno de Javier Milei. No habla, por lo menos en esa entrevista, no habla de que a ella le hayan pedido favores sexuales, sino que ella cree que hay personas que obtuvieron lugares de privilegio en el entorno de Milei a partir de favores sexuales. Lo que ella dice es, yo creo que es eso. Por eso Ok. el fiscal, bueno, dice... Sí, Eso va a yo tener que los- ratificarlo los en la voy a justicia, escuchar, porque voy a ver si mostrarme, tienen- pruebas. claro. O tendrá que decir, estas personas son 5, las citarán a declarar a ver si efectivamente pasó eso. o Ahora no. empezaron a aparecer algunos elementos, hay audios, hoy Clarín, por ejemplo, lo publicaba, que incluso hay una fundación en Quilmes para derivar la plata. Bueno, todo eso son Clarín elementos... está investigando fuerte esto. Sí, ¿no? sí, Clarín es... Bueno. Y después, también la pregunta es qué pasa con las investigaciones preliminares, ¿no? Yo preguntaba, bueno, ¿qué antecedentes hay? En la campaña de 2021, por ejemplo, estuvo la denuncia de que José Luis Espart recibía financiamiento de un narco, ¿no? Eso se abrió, pero tampoco es que avanzó demasiado. Y después hay otro antecedente que tiene Milei en la Justicia Federal de La Plata, porque lo habían denunciado como que había inflado la lista de adhesiones, ¿sí? De afiliados truchos. Bueno, avales. eso efectivamente avanzó en la justicia electoral y se terminó convirtiendo en una investigación penal, ¿no? Ese es el otro antecedente que hay sobre la libertad de avanzar. ¿Cómo ves el futuro de acá a las PASO? Porque no queda nada. ¿Puede haber algún tipo de avance o va a ser todo en materia de investigación aún? O mediática. Yo creo que, de acuerdo a la agenda mediática, se va a mover el Poder Judicial. Contundente, O Berto. casualidad. Contundente, Berto. Hoy No estoy diciendo ninguna novedad. No. Hoy charlaba con mi compañero de radio, Luis Pagini, que decía algo interesante. Más allá de esto, nos lleva la atención todo lo que va apareciendo momento a momento y lo impactante de cada una de las denuncias. Pero en algún momento tenemos que pensar qué dice de nosotros y nosotras, ciudadanía, qué dice de los medios de comunicación, de la política en general, de la dirigencia política, que hayamos llegado hasta acá con un personaje como Milei tan protagónico, digamos, en el tablero electoral, ¿no? Es Bueno, algo que en algún que dice momento del mundo tendremos también, que revisar. ¿no? No solamente Argentina. me Sí, parece. está bien, bueno, pero lo que tenemos cerca podemos ir resolviendo. Bueno, tenemos el invitado ahí igual, Sí, Caruso, ¿no? está Porque muy estas bien. reflexiones podrías hacerlas sentado con un invitado Pues también. vamos. ¿No? Pues vamos. A alguien que le gusta mucho reflexionar. Le gusta mucho reflexionar a cámara. Igual en la televisión a la gente, me voy a acercar No, es también de verdad, esto. ideas en televisión, la verdad, ¿para qué, Demasiado. no? Reflexionar demasiado en cámara. Ideas en televisión, Santoro, ¿para qué? ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo Buenas va? noches. ¿Sabes que me gusta que Leandro Santoro trajo el programa de gobierno sin saber que nosotros no vamos a venir a una entrevista sin estudiar? Qué gente seria, por favor. Quiero decir que los únicos que han traído acá programas en papel Sí. son, bueno, ahora Leandro Santoro, y en su momento el Vasco de Mendiguren con Argentina Sí, 2030, también. que también, siempre que viene lo trae y lo muestra y dice, esto es un programa de gobierno. De la Perfecto. misma manera, ¿eh? Antes de meternos en esto, estamos charlando sobre Milei. ¿Qué reflexiones tenés como dirigente respecto de toda esta situación? Comparto buena parte de lo que estabas diciendo vos, Pablo. A ver, habla de un estado de la democracia global. Creo que hay una suerte... Mira, la vez pasada estaba leyendo un libro muy interesante que hablaba del proceso de desconsolidación de la democracia. ¿Te acuerdas? Alfonsín hablaba en los 80 del proceso de consolidación de la democracia y una suerte de desconsolidación. El COCODE, ¿no? Exactamente. Ese proceso de desconsolidación se deja ver en la aparición de fenómenos antisistema que construyen desde una lógica dogmática y fanática vínculos con la sociedad movilizando pasiones tristes. La ira, el resentimiento, el rencor. Y creo que eso está provocando el surgimiento de estas expresiones de ultraderecha que en algún momento obviamente empiezan a mostrar sus contradicciones internas, ¿no? Porque una agrupación tan egoísta, tan violenta, tan excluyente, finalmente termina descomponiéndose por su propia naturaleza, ¿no? ¿Pero vos crees que esto puede tener alguna consecuencia concreta en la elección? Digo, ya sea que le bajen candidaturas, que lo bajen a Milei mismo. Sí, puede pasar. No creo que lo bajen a Milei, pero sí creo que la gente... Creo que seguramente hay un núcleo duro de gente que simpatiza con ese conjunto de valores reaccionarios, antisistema, y hay un conjunto más grande, espero yo, que en realidad dice que lo va a votar más que nada porque empatiza con un tono. Con un enojo. Exacto. Entonces, esa gente que empatiza con el tono, con el enojo, seguramente cuando vea de qué se trata, va a buscar otras alternativas.
¿Y crees que sí o sí es alternativa Juntos por el Cambio para esa persona enojada de Milei? No, para nada. De hecho, creo que Milei alimentó su proyecto político con votos que se nos fueron a nosotros, por ejemplo, de laburantes pobres. Mira, hay un fenómeno muy significativo en el mundo que es la descomposición de la sociedad industrial y la aparición de los laburantes de plataforma, Uber, Rappi. Sí. En general, ese tipo de trabajadores, no todo, pero en general, adhiere más a visiones reaccionarias y de derecha. ¿Por qué? Y porque el tipo de relación es más individualista, el tipo de relación laboral es más individualista, tiene una lectura sobre el mérito disociada por ahí de la responsabilidad social del Estado. Y además hay algunas consignas que han funcionado muy bien en ese segmento de la sociedad, como por ejemplo la de la mano dura para terminar con el problema de la inseguridad. Yo creo que nosotros tenemos que analizar esas demandas y ver cómo le damos otra traducción política. Por eso hace mucho tiempo que vengo diciendo, ojo con dejarle a la derecha la bandera de la lucha contra la inseguridad. ¿Por qué? Porque si la única forma de combatir al delito es o discutiendo la desigualdad social o reprimiendo a la gente a diestra y siniestra, entonces en el medio hay un montón de gente que no va a entender dónde pararse y probablemente busca una salida más punitivista, pero porque no le ofrecemos nada más inteligente. ¿Y cuál sería la oferta más inteligente? Porque es un tema muy complicado. Bueno, te lo digo, te lo resumo así. Hay que ser duros con las causas del delito, que sin duda es la desigualdad social, sin duda, pero mientras tanto también hay que ser duros con las consecuencias del delito. Nosotros no podemos permitir que el debate de la inseguridad sea un debate entre izquierdas y derechas nada más, ¿no? Es un debate que nosotros tenemos que plantear en términos de una convivencia democrática. Te quiero decir, yo tomo parte en este programa de gobierno la bandera de la lucha contra la inseguridad porque entiendo que una propuesta popular y progresista le tiene que dar respuesta a la principal demanda de las porteñas y de los porteños, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que nosotros tenemos una mirada punitivista? No, todo lo contrario. Tenemos una mirada responsable. Lo que pasa es que mientras discutimos o mientras resolvemos el problema distributivo, que sin lugar a dudas yo pienso que es la principal causa de la desigualdad, mejor dicho, de la inseguridad, la desigualdad, bueno, hay que trabajar sin embargo porque si vos tenés un pibe que le roban el celular hoy en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, le desarman la vida, porque el pibe labura con el celular, tiene la guita en el celular, seguramente lo está pagando a cuota y cuando le roban el celular tiene que pagar a cuota el que se quiere comprar y el tipo de repente encuentra que los únicos que hablan sobre esa problemática son estos dementes, ¿viste? Que plantean cualquier barbaridad y cualquier solución y nosotros se los estamos regalando. Entonces, no. Hay una forma de encarar el problema de la inseguridad democrática desde los valores de los derechos humanos, que reconoce que hay un problema social atrás, pero que al mismo tiempo reconoce que a las personas hay que defenderla en su vida, en su propiedad, en sus valores también. Hay una noticia que surgió hace un ratito nada más que tiene que ver con discursos de odio, de violencia, en este caso expresados por Franco, se llama, ¿no? Rinaldi, que es primer candidato a legislador por Juntos por el Cambio en la lista de Jorge Macri. Quiero que lo veamos porque acaban de presentar una denuncia contra él y lo hizo alguien de la Unión Cívica Radical, Mariela Coleta. Mañana voy a presentar ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio un pedido para que la lista encabezada por Jorge Macri le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato. No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología a la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia. Llamamos al resto de los integrantes de los miembros a pronunciarse en el mismo sentido. Y hay un último tuit. Juntos por el Cambio nació y tiene su razón de ser en la defensa de las libertades individuales y colectivas. No puede haber lugar para violentos y discriminadores, mucho menos encabezando una lista de precandidatos. Mariela Coleta es presidenta de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Buenos Aires. Quiero que veamos el video porque quiero escuchar tu opinión también después, Leandro. Mario Masache, sí. Ya le va a decir a Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? O lo matamos a los morochos, o dejamos que hagan lo que quieran. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. Lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad. Pero bueno, un amigo mío que sí es de derecha, dice: yo voy con la policía
Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Afuera. Y así. Y probablemente tengas que sacar a la mitad de la villa. Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre? Los primeros problemas que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres, los Black Lives Matter. Bueno, suficiente, está bastante claro el punto y lo que la titular de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires plantea desde dentro de Juntos por el Cambio. Más allá de este caso puntual, Leandro, yo quiero preguntarte sobre la idea de que el habitante y la habitante característica de la Ciudad de Buenos Aires tiene cierta propensión, digamos, a discursos más conservadores, a discursos no solidarios, y sobre eso se van construyendo muchas veces ideas y paradigmas de política electoral. ¿Es efectivamente el porteño y la porteña no solidario, homofóbico, conservador? No, al revés. Es todo lo contrario. Como promedio, ¿hay sectores conservadores, homofóbicos y reaccionarios? Sí, por supuesto, son muy activos en redes, pero como promedio la ciudad de Buenos Aires es diversa, inclusiva, solidaria. Me parece que digamos, eso está a la vista, es una ciudad cosmopolita que es... No, yo creo que es una de las ciudades más abiertas de América Latina. La cuna del feminismo. La Revolución Verde arrancó en la ciudad de Buenos Aires. Lo que creo es que, como parte de esta nueva cultura trampista, apareció la lógica de ser políticamente incorrecto a los efectos de poder provocar el debate público en redes sociales. Y el personaje se terminó comiendo a la persona, pero en todos lados. Porque digo, a ver, yo la primera vez que escuché que había que partirle la cabeza a un delincuente como un queso gruyere, a mí se me hizo un vacío en el pecho. Candidato senador de Larreta, ¿no? Digo, del ala Paloma. Exactamente. Amigo también de Martín Lustó. ¿A ese no le dijeron nada? Porque digo, yo que vengo de decirles, hay que tener política de seguridad. Sí. Me parece que el riesgo que corremos es que por no tener discurso de seguridad aparezca un señor que diga hay que llenarle la cabeza de bala a un delincuente y terminarlo como un queso gruyere, al extremo donde uno deshumaniza a la persona. Entonces vos para combatir un robo terminás generando un homicidio. Es una sociedad más agresiva, más violenta. Hay mucha hipocresía en esto. Por eso creo que hay que ser muy consecuente con lo que uno dice. Evitar regalarle la demanda social a la derecha de inseguridad y al mismo tiempo evitar caer en las simplificaciones. Acá lo que hay es una política deliberada para tratar de manipular a la opinión pública, manipularle los miedos, los temores, las inseguridades, los dolores y llevarlas en una dirección. Ahora, vos acá das una enorme, bueno, todo el equipo que trabajó sobre este programa, da una enorme cantidad de ideas y planteos concretos. Y sabemos que lo venís trabajando hace bastante tiempo porque nos lo venís contando. ¿Cómo haces para, en un momento donde la política busca el impacto, la emocionalidad, tratar de meter ideas en el medio que eso tenga un buen efecto en términos electorales? Vengo a desiguales. No, vas a todos lados. Es un lindo mimo. Porque, no, es un lindo mimo, pero no en todos lados puedo meter ideas. No, pero digo, vas a todos lados. Digo, intentar meterla en todos lados, por eso. Sí, pero bueno, no en todos lados se puede, porque yo creo que lo que me pregunta Pablo es cómo lográs armar un espacio para poder reflexionar con la gente en casa a través de las ideas. En general, uno va a los programas de televisión y siempre te tratan de poner en situaciones incómodas. Un amigo mío me define como Houdini, ¿viste? Cuando yo voy a lugares donde me atan las manos, me tiran adentro de un cofre y tengo que salir en 30 segundos. Bueno, y es eso la televisión, es un entretenimiento. O sea, hoy, así como hace... Bueno, si querés arrancamos en ese modo. Claro, esto está preparada para todo. Pero así como hace 10 años la tele utilizaba el espectáculo o el deporte como entretenimiento, hoy utiliza la política. Y la política como entretenimiento es esto, ¿no? Son las declaraciones políticamente incorrectas, son las descalificaciones personales, la violencia, la descalificación, etc. Dicho lo cual, te digo, ¿qué creo que hay que hacer? Hay que concentrar en algunas pocas consignas la discusión sobre un modelo de ciudad. Y te pongo la primera. Sí. Hay que terminar con los negocios inmobiliarios del macrismo y del larretismo. Bueno, pero sobre eso, nuestro productor Juan Agosto hizo una pregunta hoy en producción, era, si gana Santoro, ¿qué hace con todos los emprendimientos inmobiliarios que están ahora en desarrollo? Que son mega, que son carísimos, que son en lugares donde han violado el código urbanístico.
Bueno, el problema que tienen los desarrollos inmobiliarios es que por eso nos opusimos a la venta de Costa Salguero, ¿no? Porque donde te construyen una torre no la podés demoler, ¿no? Ahora, el problema es que uno lo primero que debería hacer es derogar el código urbanístico y después estamos empezando a hacer leyes para los barrios en la legislatura para regular rápidamente mientras logramos derogar ese código urbanístico. Ahí la legisladora Claudia Neira viene trabajando muy bien con un grupo de organizaciones barriales que están laburando en contra del código urbanístico y en contra del cambio de morfología de los barrios. Sí. Pero digo, cosas concretas. ¿Cómo se para el negocio inmobiliario? Hay que prohibir la venta de tierra pública. Costa Salguero, que lo tenemos acá atrás en el wall invito a la cámara a que lo tome, en el wall del programa Desiguales. Nosotros estuvimos durante 3 años movilizando a la gente para evitar que vendan esto, ¿no? Juntamos 53.000 firmas para pedir una iniciativa popular. ¿Quién votó la autorización para vender Costa Salguero? Larreta y Lustó. ¿Quién votó la segunda norma, que era la que permitía construir un barrio de lujo, torres de 40 metros, en Costa Salguero, rezonificando? Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué nos oponíamos nosotros? Porque si vos construís un barrio de lujo en ese lugar, definitivamente eso pasa a ser terreno privado y después no lo puedes hacer. Terreno público que entregaste en beneficio del capital privado, terreno público que pierde el interés colectivo. Más de 400 hectáreas. Sacaron ustedes la cuenta. 475 hectáreas. Se privatizó el equivalente al barrio de Núñez. ¿Qué hay que hacer? Derogar el código urbanístico y sancionar uno nuevo, actualizar el plano urbano ambiental, modificar el código de edificación, sancionar un código ambiental, prohibir la venta de tierras públicas, prohibir la venta de normativa. Vos hoy en la ciudad de Buenos Aires ponés plata y donde se puede construir 7 pisos, podés construir 70. 70 estoy diciendo una barbaridad, sí. Pero 40 pisos, 50 pisos. Las torres de Arribeños de 125 metros. ¿Pero cómo es eso? ¿A quién le llevan esa plata? A la Dirección General de Interpretación Urbanística. Ah, interpretan y te cobran. Claro. ¿De manera legal? De manera legal. De manera legal. ¿Y cuánto hay de ilegal ahí también? Y es la gran sospecha. 2018 votaron el Código Urbanístico. 2019 ya metieron 100 pedidos de excepciones al Código Urbanístico. En una sola sesión se votaron 11. ¿Saben quién las votó? Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sabes por qué lo digo? Porque Lustó va por los canales de televisión a decir este Código Urbanístico está mal y las excepciones al Código Urbanístico son una locura. Él lo tira porque el diario La Nación dijo que Vicente López fue un festival de convenios urbanísticos. Los que son lectores de La Nación saben lo que estoy diciendo. Sí. Si hay gente de este canal que en su disputa con Jorge Macri. Claro, porque es cierto. Ahí dice, La Nación habla de más de 200 excepciones al Código Urbanístico que modificaron la morfología de Vicente López y obviamente deja entrever la sospecha de corrupción. La Nación, no Página 12. Muy bien. Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta votaron más de 15 convenios urbanísticos, algunos de los cuales, como Sastrería Militar, los llevaron ellos a propuesta. Entonces, esto es mentirle a la gente. Uno dice, ¿qué es un código urbanístico? Es una excepción al código de planeamiento que te pone una torre al lado de tu casa. Te destruye el barrio, te satura los servicios públicos. Sí, sí. Te encarece el suelo, con lo cual eso aumenta sobre el precio de los alquileres, eso influye sobre el precio de los alquileres, ¿no? Y finalmente destruye el patrimonio urbanístico e histórico de la ciudad. Nico. Leandro acá, periodista inquilino. Una pregunta. Como diputado nacional, primero una mirada sobre la ley de alquileres. ¿Crees que hay que derogarla, que hay que reformarla, que sirve, que hay que complementarla con más leyes? Y como hipotético jefe de gobierno, ¿qué se puede hacer a nivel local en términos legislativos para los inquilinos y las inquilinas? Primero, la ley de alquileres hay que modificarla, no hay que derogarla como propuso ayer la oposición. ¿En qué? Ahora vamos, pero ayer tuvimos sesión, sí. Introspectivamente, sobre tablas, la oposición quiso hacer una jugada electoralista, propuso derogar la ley, obviamente terminamos oponiéndonos a la derogación de la ley, porque uno de los principales problemas que hay en la ciudad de Buenos Aires es la incertidumbre. ¿Por qué cada vez hay menos departamentos en alquiler? Porque muchos propietarios suponen que en cualquier momento van a cambiar la regla de juego. Entonces retiran y esperan, eso es lo que está pasando. Al haber menos oferta sube el precio y tenés el problema que tenés. Entonces, ¿qué hay que darle a los propietarios y a los inquilinos? Certezas. No puedes derogar la ley y después vemos. Tenés que sentar y acordar un acuerdo político razonable, donde yo creo que hay que meter muchas cosas en juego, hay que defender la fórmula de actualización, que eso defiende los intereses de los inquilinos. Algunos hablan de la posibilidad de volver a 2 años en lugar de 3 para compensar los años del contrato. Yo creo que hay que generar incentivos fiscales, lo vengo hablando dentro de mi fuerza política, para poder aumentar la oferta, reducir bienes personales y ganancias a aquellas personas que tengan departamentos vacíos y que los ofrezcan en alquiler.
¿Y se sabe si eso funciona? Porque me suena también No funciona nada en la baja particular. de aportes patronales para que se genere, para que tomen más trabajadores. Es un problema. La ventaja es que tenemos mucha experiencia internacional acá, Pablo. Entonces, ustedes saben, me invitaron los alemanes a Alemania y bueno, me hice una pequeña recorrida. Bueno, justo Alemania, mucha regulación sobre el tema. Mucha regulación. Alquileres. Pero fui por esto a principio de año. Me invitaron ellos a estudiar este tema en particular. Hablé con Ada Colau. Ada Colau es la alcaldesa de Barcelona. Llega a ser alcaldesa porque encabeza un movimiento de inquilinos. Tuve la suerte de hablar con ella, me dijo muy claramente, mira Leandro, no hay una medida que resuelva el problema del precio de los alquileres. Es un problema global, todas las capitales del mundo lo tienen, ustedes también lo tienen, con su propia lógica, porque Buenos Aires no es igual a ninguna otra capital del mundo. Y con una inflación también. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo? Hay que articular un conjunto de políticas. No es una, regular Airbnb, generar incentivos para que las casas que están vacías y los departamentos que estén vacíos tengan interés en ofertarse al mercado tradicional de alquileres, reformar algunas casas o dar créditos para reformar algunas casas a los efectos de que puedan estar operativas para ponerse al servicio del alquiler, refaccionar el microcentro, que es un mismo problema que está en todas las ciudades del mundo. El problema del microcentro post-pandemia, hay ahí una posibilidad. Crear un parque público de viviendas, ¿no? ¿Cómo es eso? Muchas ciudades en el mundo, Bogotá, por ejemplo, tomó la decisión de construir para alquilar o de refaccionar edificios públicos para alquilar. Bueno, Berlín compró para alquilar. 300.000. Lo que pasa que en Berlín, la ventaja que ellos tuvieron es que había grandes conglomerados financieros que tenían de a 20 o 30.000 viviendas. Entonces pudieron hacer esa operación. Pero te voy a poner un caso concreto que pudimos haber hecho acá. En Buenos Aires no hay grandes... De esa naturaleza no. Sí tenés gente que no reside en la ciudad. Es un mercado atomizado. Sí tenés gente que ahorra en ladrillos en la ciudad, que tiene los departamentos vacíos y eso distorsiona el mercado de alquileres, que no reside en la ciudad. O sea, yo estoy en contra de subirle los impuestos a los que residen en la ciudad, pero hay mucha gente que invierte en la ciudad, que no reside en la ciudad y que no tiene ningún incentivo para ofertar esa casa al mercado tradicional de alquileres. Entonces, te voy a poner un ejemplo concreto de lo que se podría haber hecho y que perdimos la oportunidad porque Larreta, Lustó y Jorge Macri no hicieron nada. El edificio del Plata, que está enfrente del Obelisco. Sí. Es un edificio de 42.000 metros cuadrados. Larreta se lo vendió a IRSA, empresa constructora donde trabajaba su hermano, Augusto Rodríguez Larreta. Se lo vendieron al departamento. ¿Qué va a hacer IRSA ahí? 1.000 departamentos de 40 metros cuadrados para Airbnb. ¿Qué pudimos haber hecho nosotros si éramos gobierno en ese momento? Hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de ofertarlo a Airbnb, ofertárselo a las estudiantes y a los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, departamentos que no van a pagar nada de impuestos, además, en Argentina. Y Leandro, y con la ley a nivel nacional te pregunto esto porque está instalado, incluso en la fuerza política que vos integrás, está instalado el concepto que es la ley fracasó. Y yo tengo muchas ganas de poner en discusión si la ley fracasó, porque el objetivo de la ley nunca fue generar oferta, fue proteger a los inquilinos de los abusos. Y lo único que pasó en términos de fracaso es que efectivamente se retrotrajo la oferta. ¿Por qué se dice que la ley fracasó? Porque se retrotrajo la oferta. Pero no era el objetivo de la ley. Está bien, exactamente. Un objetivo fue una consecuencia no deseada de la ley, por eso yo creo que fue una mala ley, no cumplió con los objetivos. ¿Crees que es una mala ley? Bien inspirada, yo creo que es una ley que está bien inspirada, pero que finalmente lo que terminó generando la ley y la manipulación que hubo alrededor de la ley. Porque si la consecuencia de esa ley es que hay gente que tiene propiedades que decide retirar las propiedades del mercado de alquileres, y no estoy diciendo que hayan aumentado los alquileres por la ley, lo que estoy diciendo es que sí se retrajo la oferta. Pero quizás faltaron una enorme cantidad de otras decisiones para que esa ley... Sí. Igual si hay menos oferta, aumentan los precios también. Sí. Bueno, pero qué locura es esta que cuando se está disputando el derecho a la vivienda, lo que termina ganando es la especulación respecto de quien quiere sacar un... Se llama el capitalismo eso. Es así. O sea, no es un problema que tengamos... faltó mayor, me parece a mí, ¿no? Concientización respecto de lo que la ley significaba. Porque hoy tenés inquilinos e inquilinas que dicen que una ley que los protege como nunca o muy pocas veces en la Argentina, en realidad es perjudicial. Ahí faltó acción política para defender la ley. Y claro, y también inteligencia. O sea, por eso yo distingo entre la intención y lo que fue el resultado. Inteligencia también. Vos yo sanciono esta ley para favorecer a tal o cual sector. Y resulta que después de 3 años de sancionar esa ley, ¿saben cuánto aumentaron los alquileres en los últimos 3 años en la Ciudad de Buenos Aires? Casi 600%, muy por encima de la inflación. Alquileres ilegales, porque lo que No, alquileres legales. Lo que pasa es que aumentan porque de forma además, desmedida en las renovaciones, que eso no está regulado. Claro, arranca el piso alto.
Ese es el punto. No, como por dice eso Nico, también la es una mala ley. renovación, la renovación, Por eso también es porque los tipos, a ver, el propietario, como sabe que puede aumentar recién un año después, lo que hace es te lo pone muy alto de inicio para hacer el colchón para esa Hay diferencia. que regular el piso, entonces. Yo no estoy diciendo que hay que desregular. Y esta es una diferencia que tengo con la derecha y que muchos compañeros no están interpretando. Primero, hay un problema clave, no le vamos a mentir a la gente, ¿eh? Yo no voy a hacer campaña mintiéndole a la gente. Acá hay un problema fundamental en la economía argentina, que es la inflación. Y eso altera cualquier mercado. Hay que partir de esta premisa y nos tenemos que hacer responsables todos. Dicho lo cual, la ley que vino a tratar de defender los intereses de los inquilinos terminó generando una distorsión. ¿Culpa de la ley? No. Pero esa ley no previó que podían pasar determinadas cosas. Pasa y que además, previo a la ley, Leandro, lo que pasaba con respecto a la inflación, que ya existía, todo vimos en la Argentina, ya existía, los aumentos eran o trimestrales o semestrales y por encima de la inflación. Entonces el problema es la inflación, no la ley. Obvio. Ahora, viste que yo recién dije, no hay una decisión que te permita resolver este problema. Bueno, con las causas pasa exactamente lo mismo. No hay un problema. Es decir, che, ¿la culpa de esto es de la inflación o de la ley? No, porque de hecho, en el mundo donde no hay ley no está esta ley de alquileres y donde no hay inflación, tenemos el mismo quilombo. Claro. Igual, Leandro, perdón, hay un registro de contratos formales, ¿no es cierto?, que se creó en el marco de la ley. Digo, ¿cuántos contratos se registraron en ese registro? Y si se registraron muy pocos, digamos, no se puede hacer nada desde ese área para decir, bueno, ¿qué está pasando? Que obviamente la gente sigue alquilando, pero este índice no está subiendo. Sí, por supuesto, pero hoy creo que el problema... Lo planteo como autocrítica de parte del Estado. Sí, obvio, pero ahí también donde falla el Estado local. Si vos me preguntás a mí, yo creo que el principal problema que hay acá, sacando la inflación, que es un problema enorme y eso que complica la vida de todos, de inquilinos y de propietarios, es que no hay políticas locales. No hay políticas locales para favorecer a los inquilinos. Por ejemplo, hay algunas ciudades en el mundo que desarrollan un esquema de subsidios a la demanda que se capitaliza con el impuesto a la vivienda ociosa. O sea, te voy a poner un ejemplo. Nosotros agarramos y a las personas que no habitan en la ciudad de Buenos Aires y que tienen más de 3 departamentos vacíos, le cobramos un impuesto. A los no residentes, mucha gente que produce en el interior, tiene pesos para dolarizarlo, compra, deja la departamento. Vos no vas contra la propiedad, ¿no? Pero sí regulás el uso, como hacen todas las democracias del mundo. Y generás un fondo, y con ese fondo vos le podés ayudar, por ejemplo, a las familias que tienen pibes para que puedan tener un subsidio, para que puedan renovar. Es una manera también de transferir ingresos y de redistribuir equitativamente la renta. ¿Es una medida que resuelve todo? No, son muchas. Ahora, lo que yo digo es, hay que buscar un acuerdo también con los propietarios para defender el interés de los inquilinos en una democracia como la nuestra, que sabemos que funciona siempre, como diría mi amigo Maslatón, con una loja barraní, o barrani, no sé cómo, dónde va la tilde. Barrani. Bueno, el Estado tiene que ser inteligente porque tenés que saber que muchos de los alquileres, por ejemplo, que hoy operan en el mercado, están bajo la modalidad negro. Sí, y en dólares, ni hablar. Ahora, Leandro, ¿a quién preferimos en un balotaje? Imaginémoslo, una primera vuelta. ¿A Jorge Macri o a Lustó? Me da lo mismo cualquiera de los dos. Te lo pregunto porque dentro del kirchnerismo, progresismo, peronismo, porteño, se habla de la posibilidad de votar a Lustó en un balotaje a modo de estrategia. En una PASO, perdón, a modo de estrategia para competir luego en una primera vuelta. ¿Ustedes vieron los carteles de Lustó en la ciudad? ¿Qué dicen? Sigamos... ¿Mejorando Buenos Aires? Pero yo no entiendo, perdónenme. Estuvimos durante años diciendo que había que ser más duros opositores a Larreta y ahora que tenemos la oportunidad de ganar la ciudad de Buenos Aires porque tenemos programa, tenemos equipo y porque nuestra fuerza política mide más de lo que mide Martín Lustó, hay algunos que mágicamente, genio del voto, dicen lo que hay que hacer es ir a votar a la continuidad de Larreta. En una PASO, dicen. ¿La continuidad de Larreta? ¿De verdad me están diciendo esto? ¿Ustedes vieron la crisis que hay en la educación pública en la ciudad? ¿Qué se piensan, que Martín Lustó no tiene nada que ver si los radicales presiden la Comisión de Educación de la ciudad y estuvieron a 5 minutos de ofrecerle a Soledad Acuña ser la compañera de fórmula? La crisis que hay en la educación con la crisis de los docentes, no hay docentes en la ciudad de Buenos Aires, no hay vacantes en educación inicial, han caído la inversión en educación 1 punto por año, una vergüenza. Yo voy a hacer una presentación los próximos días para resolver el tema de las vacantes que va a ser verdaderamente revolucionaria. Acuérdense lo que les digo, a resolver este tema. Pero es un grave problema. O los negocios inmobiliarios, ¿para qué juntamos 53.000 firmas para defender Costa Salguero si vamos a terminar votando a la fuerza política y al candidato que vendió Costa Salguero y que resonificó Costa Salguero para hacer un barrio de lujo? Se me ríe en la media. ¿Estratégico no te parece entonces? ¿A vos te parece que sí? No sé, te pregunto a vos. No, a ver, de verdad.
¿Cómo puede ser que gente... En el imaginario está, bueno, sacar el apellido Macri, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente después, en una primera vuelta, sí jugar. Pero vos decís, ¿cuál podría ser el riesgo del impacto? ¿Qué te parece si para evitar que Patricia Bullrich, que es un halcón y que dice que lo votamos a Larreta como presidente? Bueno, hay personas que lo dicen. Pero bueno, por favor. Y así no va. Que dicen, yo votaría a Unión por la Patria en una primera vuelta, pero la paso voy a jugar en la interna está mal. De Juntos por el Cambio. Porque si vos, por ejemplo, haces eso, debilitas a tu fuerza política y después de cara a la elección general, aunque te parezca mentira, tenés menos chance de poder construir una mayoría. Yo te voy a poner un caso bien concreto. Es muy probable que nosotros como fuerza salgamos segundo. No es lo mismo salir segundo que salir tercero, ¿eh? Haciendo una gran elección. Porque después lo que nosotros tenemos que hacer es discutir un proyecto de ciudad, no discutirlo a Lustó, a Santoro, o a Recalde, o a cualquier persona, o a Larreta. Las discusiones no son personales. Acá el problema no es Jorge Macri. ¿Ustedes piensan que el problema es Jorge Macri? Yo siempre dije que el problema no era Mauricio Macri. El problema son las ideas y los valores que expresa, en todo caso, Mauricio Macri, lo vengo diciendo desde hace años, que llevan a que un conjunto de la sociedad piense que las salidas neoliberales son la alternativa. Yo no creo que el problema sean las personas, no creo que el problema sea Jorge Macri, creo que es el modelo de ciudad del PRO, de la derecha, que no cree en lo público, que cree en lo privado, que le deja al mercado que regule todo. Traigan a cualquiera de estos representantes a ver qué es lo que opina. A ver, en nuestra fuerza política no hay gente que dice que hay que arancelar la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? Ninguno. Vos cuando votes al que votes, la lista de legisladores, incluso con el señor Rinaldi, va a quedar mezclada. Y vas a tener un montón de legisladores mezclados. No hay en los nuestros. ¿Sabés cuál es la principal demanda que me pide la gente nuestra cuando recorro las unidades básicas y los centros culturales nuestros? Me pide por la gente en situación de calle. Me piden por problemas que no padecen directamente. Eso me llena de orgullo de nuestra fuerza política. Que la gente me diga, Leandro, tenemos que ayudar a la gente que está en situación de calle. Gente que por ahí tiene quilombo con la inflación, problema con los alquileres, no consigue vacantes. Nuestro electorado me reclama que yo haga un esfuerzo como candidato a jefe de gobierno por personas que probablemente ni vayan a votar porque no tienen documentos. Hablando de eso puntualmente, ¿hay alguna posibilidad de reformular la idea de paradores para que... Obvio. ¿Cómo sería o qué tenés en mente? Va a ser la última propuesta que vamos a tirar ante las PASO. Bien. Nosotros tenemos 7 ideas centrales, una de ellas va a ser esta. Ahora, déjame decirte esto nada más. Yo lo que digo es, el modelo de ciudad humana, justa, sensible, solidaria, sustentable, que nosotros estamos buscando, no se resume en una persona, se resume en esto, en un programa de gobierno. ¿Vos querés cambiar Buenos Aires? Bueno, hay que terminar con el curro de la especulación inmobiliaria y el negociado inmobiliario. El problema de Nico, que no puede alquilar, ¿sabés cuándo arranca? Cuando en Buenos Aires decidió el Estado local de Larreta, de Jorge Macri y de Martín Lustó beneficiar a los grandes constructores para que en lugar de construir para la gente, construyan en función del beneficio y de la renta personal de 5 vivos. Ahí arranca el tema. Entonces, explícame vos, ¿para qué sirve militar en política si finalmente vamos a entregarle la ciudad a la derecha? Muchachos, chicas y muchachos, las doy, a vos te incluyo, Luli. No hay que permitir que esta idea derrotista de la política, ultrapragmática, de suponer que porque hay uno que se apellida Macri y el otro se apellida de una manera distinta, digamos, ahí hay una diferencia. ¿Quieren un modelo de ciudad distinto y alternativo? Lo tenemos que construir entre todos. Este es el verdadero debate, no hay otra discusión acá. Te hago una última pregunta. Yo vivo en Belgrano, un barrio en el que gana siempre Juntos por el Cambio, Cambiemos, y cada vez que estoy saliendo a caminar por Cabildo, que es mi avenida donde hago los mandados, me encuentro con puestos de Martín Lustó, muchos, algunos de Jorge Macri, pero más de Martín Lustó. ¿Va a haber puestos también de Unión por la Ciudad en esos barrios? Obvio. Arrancamos este fin de semana, nosotros demoramos un poquito más, pero estamos... Hoy, de hecho, vi de Lustó en Cabildo y Ahora, haz una cosa, preguntar a la gente de Belgrano qué opina del código urbanístico. No, en parte de Belgrano hay carteles en contra, en parte de Colegiales también, Palermo... Núñez se está hundiendo. Chacarita también. Núñez, todo el Bajo Belgrano y Núñez tiene carteles en contra del código urbanístico. ¿Quién votó el código? A ver, porque Lustó se abstuvo en el código urbanístico, pero después votó, porque ellos vieron que al principio eran opositores. En el 2017 vos votaste un Martín Lustó opositor, y en el 2019 los diputados que eran opositores pasaron a ser oficialismo. ¿Se acuerdan cuando Lustó decía, Larreta todo lo que puede comprar lo compra y todo lo que puede vender lo vende? Bueno, lo compraron a él, compraron a su fuerza política y juntos vendieron la ciudad. Porque en el 17 entraron como oposición y después pasaron al bloque del oficialismo, modificaron ese código urbanístico y votaron, acá hay una mosquita, y de CQC que quedó de otra vez, y votaron todos los convenios urbanísticos, muchos de los cuales están en la zona tuya. Porque ¿qué es lo que hizo este código urbanístico
favoreció la construcción en las zonas como la tuya, donde era rentable construir, hicieron que sea más rentable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Hay que hablar con la gente en función... No, por eso te preguntaba si iba a haber también por esas avenidas donde ya veo los puestos de Lustó. Por supuesto que sí. Además, esta es la oportunidad que tenemos. Después de 16 años... Ahí tenés que mandar buenos militantes, ¿eh? Sí, pero a además... esos puestos tenés que mandar... Y buenas ideas, Luli. Buenos y buenas ideas. Nosotros tenemos... A ver, cuando nosotros identificamos la especulación, el curro inmobiliario como el principal enemigo, lo identificamos porque tenemos estudiada la ciudad. Una propuesta urbanística, moderna, que resuelva el problema tuyo que vivís en Belgrano y el de Nico. ¿Dónde vivís, Nico? Chacarita. Bueno, sos bastante cheto también, pero bueno. En Chacarita. Yo vengo de Boedo. Vos que sos de Huracán, en Belgrano. El otro en Chacarita. Bien, pero yo nunca viví en Parque Patricios. Todo el mundo cree que soy de Parque Patricios. No. Nacida y criada en Belgrano. Igual sabes por qué lo hizo, porque el sábado capaz que le dan la vuelta en la cancha. Entonces ya se está anticipando. Claro. Está jugando Huracán en este momento, dicho lo cual, todos esos problemas, Parque Patricio, el fenómeno de la gentrificación, ¿no? Parque Patricio está mejor y la gente se va de Parque Patricio porque cada vez es más difícil. Pero lo que estoy diciendo es que todos esos problemas tienen una raíz común, que es la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria es la caja del PRO. Hay una nota de Eduardo Paladini, ya sé que no tenemos aquí, pero déjenme contarles esto, que es muy linda. Eduardo Paladini es el editorialista, es uno de los editores de Clarín. Va a cubrir una reunión del PRO donde estaba toda la mesa del PRO. Y le pregunta Eduardo en off a uno de los tipos que estaba ahí, en realidad en on, pero en off, ¿no? Cuando lo ponen, pero no deja de que dé el nombre. Entonces dice, che, ¿van a dejar ustedes ¿qué van a hacer con la ciudad? ¿La van a defender? No, la ciudad es una caja hermosa, la ciudad. Dice, nosotros financiamos 2 campañas presidenciales con la caja de la ciudad. Se lo decía. ¿De dónde se piensa que sacan la plata para financiar eso? Me olvidaba lo último. De las concesiones que maneja Martín Lustó, porque el funcionario que maneja las concesiones, por ejemplo, el de las grúas es de Martín Lustó, el señor Justi, todas las concesiones, y de los negocios inmobiliarios. Entonces, muchachos, no vengamos con la soncera de decir que para que no gane fulano, si ustedes quieren construir un modelo de ciudad humano, sustentable, justo, moderno, de futuro, tenemos que hacerlo todas y todos juntos. Leandro, gracias. Leandro. La seguimos. Bueno, nos vamos con Nico Fiorentino, el aludido. El cheto de Chacarita. Es un cheto. Chacalermo. Yo soy de Lugano. Se sintió afectado. Se sintió tocado. Obvio. Me preguntaron dónde vivo ahora. Mi vida es Pompeya de Villalugano. Esa era la respuesta. Esa era la respuesta en ese momento. Claro. Tarde, Fiorentino. Que haya tenido la posibilidad de crecer, que haya tenido... No, porque no. Se va corriendo, Santoro. No. Bueno. A ver, varias cosas. Vamos a tener el domingo lo decían ustedes recién, la gran foto unidad, Cristina y Alberto juntos después de un montón de tiempo. Confirmados los dos, el ministro Sergio Massa, las principales referencias, va a estar Guado de Pedro también, no figuraba en el documento, seguramente Agustín Rossi también. Me quedé con lo que dijiste que debería estar Grabois. Te aviso que es un acto de gestión, no es un acto electoral. Así que si estuviese Grabois sería un problema gigante. Porque es un acto del gobierno del Frente de Todos. Buena respuesta. No es un acto de Unión por la Patria. Está muy bien. Dicho esto, Guado, estoy tratando de averiguar el tema Guado de Pedro, por qué se lo había elegido. Hay un concepto que tiene que ver con como jefe de campaña, ¿no? Hay un concepto que tiene que ver con la política como de, todavía darle mayor referencia kirchnerista a la fórmula Massa Rossi, va a ser el jefe de campaña, va a conducir todos los equipos. Hay un link que me parece que no se sabía, hay un link muy importante entre Guado de Pedro y Sergio Massa, que es los dos, Guado de Pedro cuando todavía estaba haciendo su campaña presidencial, trabajaban con el mismo consultor, que es el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, que seguramente va a tener un rol en esta campaña. Vive acá ya ese hombre, ¿no? Va y viene, ¿eh? Va y viene. No, creo que vive en Barcelona, estoy casi seguro. Pero viene, ¿viste con Zoom? Claro, el Zoom. Me había olvidado. Hay que ver si la tarifa con el Zoom presencial, pero por Zoom. Y les traje un datito que es interesante, que es yo sé que a ustedes no les gustan mucho las encuestas, a mí me encantan. A mí las de intención de voto no me gustan, pero vos no. Todo lo que no se publica me gusta. Todo lo que no es intención de voto a mí me gusta. De hecho, esta encuesta tiene intención de voto y no te lo traje porque no voy a promocionar números de intención de voto a esta altura de la campaña, pero sí esta curva que a mí me interesa, que tiene que ver con qué piensan las personas, que son los números que a mí más me interesan de las encuestas. ¿Puedo ir a la pantalla a mostrar esto? Ahí vemos
fíjate lo que es la expectativa y que es el número que entusiasma al Ministerio de Economía respecto a la expectativa. Vos tenés la línea roja, es las personas que creían que les iba a ir peor en la economía, y la línea verde las que les iba a ir mejor. Okay. Fíjate vos el pozo que toca, o el pico, depende de cuál de las dos mires, en junio, julio del 2022. ¿Qué pasó en junio y julio del 2022? Hubo el cambio de ministro de Economía. Exactamente, y la corrida cambiaria heavy metal que en ese momento llevó al dólar blue a 300 y pico, nos parecía un susto en ese momento, ¿te acordás? 300 y pico. Bueno, y fíjate cómo el Ministerio de Economía muestra este número, no lo muestra, esto no me lo dio el Ministerio de Economía, pero mira este número como un factor importante para creer que el clima electoral, si bien no es el ideal, está lejísimo de ser el ideal. Si vos cuando vas al supermercado, como dijo hoy el canciller, la playadito vale 1.000 pesos, no es el mejor clima electoral para ir a votar al oficialismo, pero sí estos números empiezan a mostrar que la expectativa hacia adelante es positiva. Ojo, porque este número se puede leer de dos maneras. Una es que estás confiando en que las políticas actuales que se están aplicando están mejorando tu perspectiva de futuro, y dos, es que tengas expectativa de que el futuro va a cambiar porque creas que el que va a cambiar es el gobierno. Claro. Son dos lecturas posibles, efectivamente. Acá, dicho esto, se los dejo. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Bueno, gracias, Nico. Volvemos enseguida, también con Nico y con todo el panel. Nos vamos a ir a nuestro living de litio para charlar un poco sobre litio. Antes presentamos el tema con este informe. Esto es un problema que tenemos en la Argentina. Nos roban todo. Todo. El litio. Ayer López Obrador nacionalizó. Por decreto. Por decreto el litio. ¿Por qué? Porque está protegiendo a su pueblo. Cristina es la única que representaba la mera posibilidad de tener una política como la que se tuvo con YPF, que es lo que tendríamos que hacer con Edenor, con Edesur, con el litio, es decir, 51% público, 49% privado, y ahí los capitales no tienen ningún problema en invertir. Argentina tiene todos los recursos probados de commodities que hoy están subiendo de precio en el mercado: litio, soja, energía, gas, etcétera. ¿Con esos recursos a vos te alcanza más allá de los cambios y las reformas que vas a hacer? ¿O te parece que vas a tener que invertir más en investigación y desarrollo para ver qué más tiene Argentina? No, digo, ahí está el error. Digamos, Japón no tiene nada de eso y es una potencia. Primer punto. O sea, tener recursos naturales no te hace rico. Ahí está bueno eso. Es un mito eso. Lo que te hace rico es la libertad. Yo escucho a muchos políticos decir: la Argentina tiene litio, la Argentina tiene petróleo. No está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de cambiar, de transformar para que eso que tenemos se convierta en riqueza. Es decir, no está en lo material, no está en los recursos, sino que está en la construcción de una inteligencia de cambio profundo que diga: esto ahora te beneficia a vos y no beneficia a una dirigencia política, a una burocracia, a un Estado cada vez más grande. Nacionalización del litio. Cuando sea presidente, primero voy a respetar lo que ya dice la Constitución. La Constitución es muy clara en términos de que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Por más que el kirchnerismo está queriendo desconocerlo con el litio, ¿no? Vi este proyecto que quiere nacionalizar el litio. Es contra la Constitución, sacarle a la provincia, ¿no? Contra el 124 de la Constitución, así. La solución más grande que tiene la Argentina es poder vender lo que hace al mundo, digamos, y hacerse de los dólares para sacarse de vuelta el fondo de encima. Nuestro litio, nuestro gas, nuestro petróleo, lo que se produce en nuestro campo, lo que producen nuestras industrias, cada vez tenga mayor cantidad de venta al mundo, porque eso nos va a dar fortaleza para hacernos de los dólares, para ser libres, ser soberanos, ¿no? Interesante, porque fue un informe escuchando qué opinan los principales candidatos a presidente o presidenta de la Nación sobre litio. Y estamos ya aquí en el Living de Desiguales con Federico Nassif, que es investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y con Carlos Freites, que es director de Recursos Naturales de Fundar, para charlar sobre esto. Los dos han escrito mucho sobre litio, saben del tema. Y la verdad que junto con Vaca Muerta pareciera que son como la salvación. Tenemos Vaca Muerta, tenemos litio, listo, Argentina imparable al mundo. Y lo cierto es que si uno hoy ve los números, es más negocio para los que vienen a poner toda la guita acá y llevárselo que para nosotros que somos argentinos. ¿O me equivoco? Bueno, muy pesimista estoy. Carlos, está jugando Huracán, te pido disculpas.
No, a ver, digamos, Argentina efectivamente tiene una oportunidad en el litio. Digamos, tiene una oportunidad porque hay una demanda mundial creciente asociada a la transición a la electromovilidad. De hecho, Argentina actualmente produce aproximadamente 80.000 toneladas de litio equivalente y hay proyecciones de que podría llegar a producir 260.000 toneladas en los próximos años. Respecto a si se llevan todo o no se llevan todo, ahí la pregunta es ¿cómo haces para desarrollar ese sector en un contexto en el cual las empresas públicas y el Estado tienen poca capacidad para encarar de manera autónoma las inversiones que son necesarias para desarrollar la actividad? Claro. Y donde además hay desafíos que son de orden tecnológico y productivo, o sea, hay una expertise bastante específica que tiene que ver con la producción de litio, que actualmente no hay un actor estatal en Argentina que tenga ese tipo de expertise. Acá Federico es un especialista en Bolivia. Bolivia, digamos, básicamente en Sudamérica hay 3 casos, digamos, ¿no? El caso de Argentina, que es un caso un poco extremo porque tiene un marco regulatorio sumamente liberal. Ajá. Bolivia tiene una estrategia muy estatista de desarrollo del recurso y Chile es un caso intermedio. Bolivia, que eligió ir por un camino totalmente estatista, primero tuvo que financiar desde el Banco Central boliviano las inversiones necesarias para producir litio. Luego se encontró con problemas productivos de todo tipo y eventualmente decidió ir a un modelo asociativo entre el Estado y el capital extranjero para lograr resolver tanto los problemas productivos como la necesidad de capital para poder desarrollar el litio. Ahora, ¿en Argentina en qué instancia estamos entonces? ¿En ese liberalismo absoluto? Sí, hay dos cosas para mencionar al respecto. En Argentina, más que una oportunidad, ya llevamos 25 años de explotación. O sea, y eso es algo que se sabe poco en Argentina. O sea, que no es algo de futuro de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que ahora crecieron mucho los precios internacionales y lo que sucede en Argentina por este marco regulatorio tan liberal es que en función de ese crecimiento de los precios liberales, lo que se acelera sobre todo es la especulación, parecido a lo que hablaban hoy con Santoro, de la especulación inmobiliaria, que ese es el rasgo más distintivo del PRO y de Juntos por el Cambio. Bueno, lo que sucede en Jujuy, lo que estamos viendo, es que se aceleran a nivel enloquecido la especulación sobre la compraventa de yacimientos, porque eso es lo que se puede hacer en Argentina. No se puede en Chile, no se puede en Bolivia, ni siquiera en México, que descubrieron hace poco reservas y ya lo declararon estratégico. Porque cuando uno declara recurso estratégico significa eso, se lo sustrae de la normativa ordinaria, se lo declara estratégico y se dispone para una política nacional. Como en Argentina eso no pasó. Declarar un recurso estratégico, algo es no poder venderlo a un privado. Claro, exacto. Eso sucedió, por ejemplo, en 1922 se pasó eso con el petróleo. El petróleo figuraba en el Código de Minería, que establece la forma en que uno accede vía una concesión. Se lo quitó de ahí. Y se creó YPF, primera empresa estatal del mundo de gestión pública. Yacimientos petrolíferos fiscales, la propiedad. Después tenemos el torio, el uranio por el plan nuclear. El litio en Argentina sigue siendo un recurso mineral ordinario más. Cualquier agente privado, sea nacional o extranjero, se pide una concesión directamente en la provincia, en la autoridad minera provincial, y se adquiere un yacimiento de un recurso que el mundo entero se está peleando por eso. Y sobre esa concesión minera puede conservarla sin explotarla y especular hasta el infinito, venderla, hipotecarla, regalársela a alguien, la heredan. Son concesiones a perpetuidad, sin ningún tipo de condicionamiento. Y si deciden explotarlo, las provincias están prohibidas de cobrarles más regalías que superiores al 3% de valor en boca mina. No pueden. Esto lo remarco porque muchas veces se defiende desde el federalismo, díganme desde qué federalismo, ¿no? Claro. Las provincias no pueden cobrar más del 3%. Más del 3%. Ahora, ¿Esta es la moneda que está en el aire en este momento respecto de este bien natural? Y yo creo que es un momento decisivo porque saltó a la luz por los precios internacionales en el marco de la transición energética que hablábamos y pone en jaque de qué estamos hablando. El Estado en plena crisis, ahí diciendo un poco de que sea un problema de que el Estado invierta. En Bolivia no es que no les quedaba otra invertir que la inversión del Estado sea el Estado, sino que el modelo de inversión boliviana requiere que el Estado, que en los sectores estratégicos la inversión es pública, porque son los sectores donde más rentabilidad hay. En cambio en Argentina, donde la rentabilidad del litio es enorme, estamos hablando de precios que hoy están en torno a los $40.000 la tonelada, y los costos de producción son de 3.000. A ver, déjeme plantearlo de otra manera.
déjenme plantear de otra manera. ¿Qué les preguntarían a los candidatos o a los espacios políticos que están en campaña respecto a qué harían con el litio? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la pregunta clave? Yo, digamos, retomando un poco lo que dice Federico, hay una cuestión de, digamos, de costo de oportunidad, digamos, ¿no? O sea, hay una ventana de oportunidad limitada, digamos, para desarrollar los recursos de litio que tiene Argentina. Y quizás sería deseable, digamos, ¿no?, un modelo de mayor participación estatal en la producción de litio. Ahora, en el contexto del marco regulatorio actual, caracterizado por el federalismo, la realidad es que las provincias tienen serias resistencias, digamos, ¿no?, a cualquier proceso que implique la nacionalización. No lo quieren. No lo quieren, básicamente, porque entienden que, digamos, la nación... Los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales. Claro. Estaría redefiniendo, digamos, de una manera que les resulta desfavorable los términos en que se lleva adelante la explotación de las industrias extractivas, hidrocarburos y tal, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, en ese marco, digamos, ¿no?, y en el marco de una ventana de oportunidad que no es muy extensa, quizás lo que haya que plantearse es, primero, cómo garantizar que el Estado participe en mayor medida en la renta que produce la actividad, y esa es una discusión sobre el régimen impositivo. La otra pregunta que uno se puede plantear es cómo hacer para que esos recursos de litio sirvan para desarrollar capacidades productivas y tecnológicas asociadas al recurso, tanto aguas arriba como aguas abajo. Y eso tiene que ver con establecer condicionalidades para las inversiones que se realizan en el sector del litio. Poner reglas y exigir determinadas cosas. Desarrollo de proveedores locales, el abonamiento de aguas abajo. Y después hay un tercer tema, en realidad son un tercer tema que tiene dos aristas, que también es crucial, que son, por un lado, los desafíos ambientales que existen en torno a la explotación de litio, que tiene que ver con el uso del agua, el impacto sobre la biodiversidad, y ahí hace falta construir una agenda robusta de control de la actividad y de fortalecimiento de las capacidades estatales para monitorear esos impactos. Y el otro tema cercano a este es cómo garantizar que las comunidades locales participen de alguna manera de la prosperidad asociada al litio. Y ahí de vuelta es Estado, regulación y políticas bien orientadas para generar empleo, capacitar a la fuerza de trabajo y, digamos, multiplicar los impactos que la producción de litio puede tener en términos de producción, empleo, diversificación de la estructura productiva. NASA. Bueno, es una pregunta para ambos, quien quiera responderla. Hace unos días Sergio Massa dijo que el gasoducto quería ser demorado por el Fondo Monetario Internacional por una cuestión de déficit fiscal y demás, pero que se peleó con el organismo para que efectivamente se pueda llevar a cabo y hoy lo tenemos al menos el primer tramo construido. Si bien no hay pruebas de que el Fondo Monetario haya hablado del litio, sí uno sabe por antecedentes de otros acuerdos en otros países que obviamente que un préstamo tiene sus condicionalidades y que mira con cariño, vamos a decirlo de una manera muy suave, lo que son los recursos naturales estratégicos. ¿Creen que efectivamente la Argentina puede desarrollar lo que es el extractivismo, la industria del litio, teniendo el Fondo Monetario Internacional encima? Yo pienso que hoy por hoy los problemas que tenemos con la falta de una política nacional del litio, porque todas las medidas que estábamos conversando en realidad no son políticas de estímulo aisladas. Debería haber lo que no hay en Argentina, es una política nacional, ¿no? Creo que el problema principal que hoy tenemos es más interno que internacional. Cuando vemos que nada menos en Chile anunciaron la creación de una empresa estatal para ya no cobrarle el 40% de regalías, está cobrando Chile. 40% de regalías al litio. Nosotros 3 descontando valor de boca mina, o sea, estamos hablando de 2, 1,5%. Esto es importante remarcarlo porque la regalía es el único impuesto que se le cobra extraordinario al sector por haberles dado ese recurso. Y el sector minero contabiliza todo lo demás, impuesto a las ganancias. ¿40% cobra Chile? En Chile. Cambiaron los contratos de explotación. En la época de Bachelet, las empresas amenazaron con que se iban, todo el mundo se quejó, esto es inviable. Lejos de haberse ido, se quedaron y duplicaron la producción. Producen mucho más con ese esquema que en Argentina. Porque en Argentina lo que se beneficia es el modelo de especulación inmobiliaria en la compraventa de yacimientos. Y en eso es donde, insisto, que el principal problema es doméstico. Es efectivamente de la alianza entre, sobre todo los sectores de gobiernos, de la policía, que naturalmente se van a resistir. Históricamente es natural que un gobierno se resista, digamos, para conservar el factor de poder. Lo que no pueden, creo yo, defender en público es la ley que les prohíbe cobrar mayor regalía. ¿Cómo es que, desde qué federalismo y autonomía se está?
¿Cómo pueden sostener en público que eso es defender la autonomía? A ver, que alguien me lo explique. Que alguien lo explique eso. Eso es más interno. A Estados Unidos no creo que le preocupe tanto. Carlos, para cerrar. No, digamos, el desarrollo del sector del litio se inscribe en una disputa geoestratégica, digamos, ¿no?, entre Estados Unidos, Unión Europea y China, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, está claro, digamos, que Estados Unidos tiene intereses importantes, digamos, en relación al litio y tal. Por otro lado, la mayor parte de las inversiones que se han producido recientemente en Argentina son de origen chino, digamos, ¿no? El punto que estoy tratando de hacer es que no es que nos enfrentamos con una condicionalidad absoluta que restringe dramáticamente nuestro margen de acción. Hay una disputa, digamos, compleja por garantizar el acceso al recurso y es algo que está en una moneda en el aire, digamos, ¿no? Todavía no se sabe cuál de estos países, digamos, va a tomar posiciones más decisivamente. Comparto lo que dice Federico, que lo que nosotros necesitamos hacer es tener una política estratégica que plantee objetivos nacionales respecto al recurso para capitalizar, digamos, no solamente la exportación de litio o de compuestos de litio, sino generar empleo, generar capacidades productivas. Claro, que sea una industria. Exactamente, cobrar impuestos. Claro. Carlos, Federico, gracias. Súper claro, porque es un tema difícil para entender. Y a seguirla, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. ¿Se acuerdan que Flor trajo un tubito de litio? Sí. ¿No? ¿Trajiste un tubito de la empresa que tiene YPF? De baterías, de ITEC, exacto. Lo tuvimos acá, tuvimos un poquito de litio en Desiguales. Gracias, Carlos y Federico. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte y al regresar con Flor Alcaraz un informe respecto de Guernica. ¿Se acuerdan ustedes en plena pandemia? Hoy hablamos del derecho a la vivienda o el derecho al acceso a la tierra. Hubo una ocupación que generó mucha tensión en ese momento. Bueno, ¿cómo continuó esa situación? Es lo que vamos a charlar con Flor Alcaraz y el diputado Fagioli a continuación. Ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Me hizo gustado en el momento que salimos a pasear con el colectivo que puede hacer más largo el recorrido, pero era imposible. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vengo a comprar un taladro percutor. Sí, vino al lugar indicado. Acompáñeme. ¿Esto es Munro? No, esta es nuestra tienda virtual del Banco Provincia. Acá hay... Traigo taladro percutor, señora. Agárrese, señora. Dios. ¿Está bien, señora? Sí. Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Todos los días al lado tuyo. PAMI, cada día más. Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá. El 11 de noviembre nació una Quilmes intensa. Ahí está. Aquella feroz sesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello la Quilmes de Scorpio. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Muy bien, seguimos en Desiguales. Ya está Flor Alcaraz con nosotros para presentar el informe y el diputado nacional Federico Fagioli. Federico, bienvenido, gracias. Buenas noches. Hablamos de Guernica, Flor. Sí, ya van a pasar casi 3 años, pero nos gustaba esta idea de volver a estos conflictos sociales que emergen en un momento, tienen muchísima atención pública y después desaparecen. ¿Qué pasó con esas familias? Nos preguntamos, fuimos al predio de Guernica, ahí en el partido del presidente Perón, y preparamos este informe. Si les parece, lo vemos. La toma de Guernica por dentro, 1.900 familias en esa toma, más de 3.000 niños y niñas, 100 hectáreas en total. La justicia ha ordenado el desalojo en Guernica. En este momento se está desarrollando este operativo. Fue una jornada muy tensa, con incidentes, casi 4.000 efectivos. Hay conflictos sociales que de repente toman toda la atención mediática y política, pero cuando las cámaras se apagan, no sabemos qué pasó con ellos. Acá estamos en lo que en algún momento fue la recuperación de tierras de Guernica, lo mal llamado toma. Plena pandemia, mi pareja y yo nos quedamos sin trabajo, nos enteramos de que podríamos llegar a acceder a un pedacito de tierra y por ese motivo es que terminamos acá. Nosotros llegamos, por lo menos a mi familia, con una real necesidad de tener un pedazo de tierra. Cuando fuimos entrando a lo que fue la parte de la recuperación, lleno de agua, todo inundado, barro, un frío. Son más de 100 hectáreas, más de 2.500 familias que se instalaron desde el 26 de julio, algunas datan de un poquitito más. En cuanto al desalojo fue bastante dramático, formamos familia. Pero no solamente individual, como en los barrios linderos, que cada uno se ocupa de su vida, sino de ser familia en todo sentido. Y eso fue lo que fortaleció. Después del desalojo hubo promesas del gobierno de la provincia de Buenos Aires de relocalización, de construcción de un barrio. ¿Qué pasó con eso? Luego del desalojo, rápidamente trabajamos para lograr que ese diálogo que estaba iniciado entre las organizaciones y el gobierno de la provincia no se rompiera en un momento muy delicado después de una situación de mucha violencia. Y bueno, ese espacio de conversación se pudo sostener. Finalmente, hoy, a casi 3 años de la toma, a principios de mayo, se firmó la preadjudicación de aproximadamente 500 lotes para familias que siguieron, ¿no?, en vínculo y en diálogo con el gobierno de la provincia y que integran estas organizaciones que fueron parte de la toma. Estoy en lo de mi mamá, compartimos ahí lo que es el alquiler, porque bueno, con esto del aumento también, mi mamá tampoco puede sostener sola, entonces nada, estamos compartiendo ahí un lugar donde pagamos a media el alquiler. El derecho a la vivienda es un derecho y está bien que así lo sea, porque de la vivienda dependen un montón de otros derechos. Nadie puede tener salud, tiene que vivir a la intemperie. La vivienda es realmente lo más básico de lo más básico, sin lo cual no se puede acceder a ninguno del resto de los derechos, ¿no? Alquilar es algo totalmente complicado, entonces poder acceder a la vivienda sería el principio, digamos, en realidad. Bueno, después de ver estas imágenes, bienvenido Federico, en primer lugar. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿hoy en ese lugar vive gente? ¿Viven familias? No.
No, está vacío. Una pregunta que le hacíamos a las vecinas de ahí, veían este predio totalmente vacío y lo que sentían era total tristeza, porque era un lugar que habían ocupado, que habían empezado a diagramar, que tenía hasta sus plazas para los niños y las niñas, y hoy está totalmente vacío. No es que se usó para otra cosa. Están construyendo estas 500 viviendas que se preadjudicaron en mayo y los vecinos y las vecinas están a la expectativa que les entreguen estas viviendas y poder habitar y tener por primera vez un techo. Claro, pero 500 viviendas en las que hoy no hay nadie, digo, todavía están en proceso de construcción. Ahora, hablábamos de esto de techo, tierra y trabajo en un punto, ¿no? ¿Cómo está el tema del acceso a la vivienda? Vos sos bonaerense principalmente. No, la verdad que el déficit habitacional que hay en Argentina en términos generales es muy grande. Hay que pensar políticas serias para resolver el déficit habitacional. Nosotros venimos trabajando sobre muchas políticas que tienen que ver con resolver este déficit habitacional. Una tiene que ver directamente con esto. Yo, como les contaba antes de arrancar, pasé por la necesidad de tener que llevar adelante un proceso de recuperación de una tierra, de tomar una tierra. La verdad que es algo totalmente doloroso, triste, porque te ves en la necesidad de no poder resolver de otra forma dónde vivir y te tenés que someter al frío, al hambre, a situaciones extremas realmente tristes. Y por eso nosotros una de las políticas que venimos planteando es la necesidad de generación de suelo urbano, es decir, crear lotes con servicios. Si vos como Estado generás la oportunidad a esas familias que no tienen de acceder a un pedazo de tierra, porque el negocio inmobiliario hace imposible incluso para trabajadores en blanco, me imagino muchos de los que trabajan en este canal no podrían comprarse hoy un terreno o una casa, si vos como Estado no generás la oportunidad de acceder a esa tierra en cuotas, no planificás, no buscás la forma de que el crecimiento urbano y la resolución de ese problema habitacional sea con una política concreta, es decir, no generás lotes con servicio, es muy difícil y estas situaciones van a seguir existiendo. Claro. Federico y Flor, lo que puedas agregar en función de haber hecho el informe. Quiero preguntarte por lo vivencial, porque me imagino que una familia que va a un proceso de recuperación de tierra, en el momento está en plena disputa, pero después pasa el tiempo, sale de los grandes medios y se va la atención, que al mismo tiempo puede ser protección de esa familia. ¿Cómo se vive el después, el tiempo después de una toma como esta? No, la verdad que toda la situación es muy triste. Ninguna familia, y te lo digo por experiencia propia y por conocer la realidad de muchos, incluso de mis vecinos, ninguna familia desea ese proceso. Todas las familias desearían poder acceder a un pedazo de tierra, de forma, poder adquirirlo de forma pacífica, tranquila, que el Estado te dé la oportunidad de pagarlo según la situación económica de cada familia. Pero la situación que se vive es realmente triste, de desesperación, de no saber si te despertás una madrugada y te están desalojando, de no saber qué hacer con tus hijos, porque en familias están con los hijos, es decir, estás totalmente desamparado, estás totalmente excluido y buscás la forma de resolver un problema que no hay otra propuesta para hacerlo. Entonces, la verdad que la situación es muy triste, muy dolorosa, pero por eso es importante que haya un Estado que tenga políticas concretas que resuelvan. ¿Y la familia, Flor, están esperando en concreto qué? Sí, que les entreguen las viviendas terminadas en principio, y en el camino también me parece que una de las cosas que más me llamó la atención cuando hicimos el informe fueron dos casos. Una historia de una mujer que se había ido a la toma escapando de una situación de violencia machista. Muchas de las mujeres que estaban ahí, era una toma muy con una presencia femenina muy importante. Volvió a su casa y después fue víctima de femicidio. O sea, esa fue la respuesta. O sea, no volvió a la casa a compartir con el violento y la mató. O sea, detrás del problema de la vivienda hay otras problemáticas también. Y después muchas situaciones que me llamaron la atención de gente que pasó a estar en situación de calle. O sea, el desalojo no sabemos que no solucionó nada, pero agravó también situaciones el desalojo. Por eso es importante que sigan también la cobertura mediática con estos procesos. En el caso de Guernica se armó una mesa de diálogo, el CELS, Serpag y también la provincia están ahí en contacto con los vecinos. También es una toma que tuvo mucha participación de organizaciones sociales, que eso fue fundamental también para sostener y acompañar. Y estos 500 vecinos y vecinas están esperando que terminan la construcción que vemos ahí en las imágenes. ¿Tiene fecha esa obra? ¿O esas obras? Tenían que estar antes de fin de año y por eso también en este contexto electoral esperan que eso suceda, porque no sabemos qué va a pasar, por supuesto.
Querías decir algo, Federico. Sí, no, que una de las cosas que a nosotros nos parece importante y que hemos podido trabajar y que en mi particularidad de lo que vivimos con nuestro barrio nos ha permitido resolver muchos de los problemas de barrios como este, que nosotros le decimos barrios populares, no le decimos toma de tierra, fue justamente la Ley Nacional de Barrios Populares, que fue una ley que la creamos los vecinos y vecinas de barrios populares, que es una ley que frena los desalojos, es decir, da tranquilidad, estabilidad a las familias, es una ley que plantea la generación de obras para urbanizar esos barrios, es decir, vos tenés que generar lotes con servicios donde no los hay para aquellas familias que lo necesitan, para deshacinar los barrios que existen también hoy en la Argentina, tenés que generar políticas de integración sociourbana, es decir, urbanizarlo y generar distintos tipos de obras que permitan acceder a los servicios a esas familias, tenés que crear viviendas, y yo esto debo decirlo, nosotros hablamos en ese momento mucho con nuestro gobernador Axel Kicillof, que tiene una planificación de respecto a la política de vivienda muy importante, el plan 6x6, que vienen trabajando en la construcción de 39.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, que vienen planificando obras de integración sociourbana y han ejecutado muchísimas obras de integración sociourbana en distintos barrios populares de la provincia de Buenos Aires, que vienen planificando suelo urbano y diagramando el crecimiento de la provincia de forma ordenada, que por supuesto falta, pero que hay una vocación fuerte de trabajar sobre esta problemática. Federico, última de mi parte. ¿Cuánto, en el momento de una recuperación de tierra o mal llamada toma, cuánto condiciona la dirigencia política los discursos que señalan a esas personas que están tratando de ejercer su derecho a la vivienda, el derecho de acceso a la tierra, como delincuentes, digamos? No, es de una deshumanización tremenda, es no entender la realidad que vive nuestro pueblo, no entender la realidad que viven los excluidos de nuestra patria, los más postergados. Entonces, pensar que una persona que se ve, y a mí me pasó, y te lo cuento en términos personales para no hablar de otro, es decir, a mí lo que me pasó es que llegó un momento que con mi familia no pude pagar más el alquiler donde estaba, y era eso o vivir en la calle. Entonces, por mis propios medios resolví un problema que no había otra forma de resolverlo. Entonces, plantear eso de una familia que no tiene la posibilidad de resolverlo de otra forma y trata de construir su casita de forma digna, trabajando, consiguiendo la posibilidad de tener una casa propia para sus hijos y sus hijas, me parece de una canallada, de una inhumanidad, de lo mismo de cómo hablan los que hablan de las personas en situación de calle prácticamente como bolsa de basura o gente que ocupa lugares públicos. Entonces, nosotros creemos que hay que construir un proyecto político y un país plenamente humano, que ponga al humano en el centro de la escena y que el Estado busque resolver esos problemas. Federico, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Sí, una remera muy televisiva, me encanta. Flor, gracias. A ustedes. Hacemos un corte, ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Una ficción realizada en Argentina y Bolivia. ¿Qué hacemos acá? No soy borico. ¿Que Los Ángeles usan lentes? Sí, ¿algún problema? Con gran elenco. Tenemos que buscar otro técnico, estamos a punto de empezar a jugar. Bueno, yo te voy a ayudar, lo vamos a encontrar. Laura, gracias. El universo del fútbol infantil. ¿Por qué lácteo? Si te digo que es porque era fanático de Indiana Jones, ¿me crees? Las oportunidades y los sueños. ¿Vos no vas a realizar lo que más te gusta, que es dirigir un equipo de fútbol? ¿Vas a pasar por este mundo sin dejar una huella? Tenés que decidirte ya. ¡Vamos! ¡Vamos! DT, La Misión. Estreno. Jueves, 22:30. Televisión Pública. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología,
cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en Nescafé, cacao en polvo Nesquik, café Dolca, pañales seleccionados Pampers y en shampoo y acondicionador. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yogures y postres seleccionados, Higienol y Colgate Triple Acción. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Tiempo para nada, solamente para decirles que el domingo, horario especial, 22:30, aquí en la televisión pública, domingo 9 de julio. Nos vemos. Pasen Adiós. bien.